Lo mencionaba Lina, pues que en la Cámara quedaron hombres, nada más hombres en la mesa directiva. En la Cámara solo quedaron hombres en la mesa directiva. El presidente, como nosotros lo habíamos anticipado, Julián López, que finalmente Lucas Jennifer barrió y se llevó los 104 votos que habíamos aquí estábamos entre 95, 103 y 104 votos. Pero el presidente sí respira un poco con esta mesa directiva, es que, digamos, claro. Efraín Cepeda no fue hostil, fue lo siguiente. Efraín Cepeda fue realmente, si bien el ala de la Cámara del Partido Conservador es petrista, él en verdad sí fue fuerte y él fue fundamental, Jennifer, para hundir la reforma tributaria el año pasado. Entonces, Lidio García es mucho más conciliador, los liberales son flexibles, por no utilizar otra palabra. Ana Paula Agüero tampoco es una gran opositora, ella pues hundió la reforma de la salud, pero otras cosas ha acompañado. Y Ana María Castañeda es una de las partes amables con el gobierno de Cambio Radical. Entonces, yo creo que para el gobierno, esta mesa directiva en su último año, es una buena noticia. Que se haga una oposición con respeto y también con inteligencia. Yo creo que eso también lo necesita el país. Pero mira, hablando ahora de la Cámara de Representantes, Lina, tenemos a Daniel Carvalho, que es el segundo vicepresidente de la Cámara. Ayer era uno de los que entonaban estos discursos de la oposición y por eso lo quiero saludar. Gracias por atendernos a esta hora, señor Carvalho. Y un dato, Jennifer, antes de que él nos salude. Dígame. Cuando el presidente Gustavo Petro salió del recinto, él iba a iniciar su discurso. Sí, pero se escuchó la de Garrido. Sí, señor. Que esa fue bien dura. Pero bueno, usted decía ahí, señor Carvalho, que tenía miedo, que empezaba este discurso con miedo, precisamente por la presidencia de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque esa emoción. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. No, yo le decía que tengo miedo porque me preocupa, me parece aterradora las formas del presidente, esas amenazas constantes, esos señalamientos irresponsables, los insultos, el maltrato a las instituciones que no se adhieren a su manera de pensar, me parece que son muy peligrosas. Y yo le decía al final, a manera de metáfora, que él estaba escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas. Esta es una sociedad que históricamente ha estado condenada a una violencia política muy intensa. El propio presidente Petro fue víctima y victimario de esa violencia, y que él ahora como presidente siga teniendo ese tipo de discurso que refleja una visión de la sociedad y la lucha por el poder. Me asusta mucho porque aquí en Colombia pueden pasar muchas cosas y ya lo vimos con el senador Miguel Uribe. Representante, usted al principio, podría decir, uno estaba más bien del lado de las toldas del gobierno, porque pues conociendo, digamos, un poco su línea ideológica, usted ha apoyado diferentes banderas, como la legalización del cannabis, entre otras banderas de este gobierno, pero lo vimos a usted en un tránsito hacia la oposición. ¿Cuál fue ese punto de quiebre en el que usted dijo, ya no podemos seguir apoyando a este gobierno? Mira, yo siempre me he considerado de centro político desde hace unos 20 años, y en ese sentido, cuando el presidente Petro ganó, yo dije, pues bueno, está bien, es una oportunidad de sacar adelante diferentes temas alrededor de libertades individuales, de temas ambientales, de algunos beneficios para poblaciones históricamente excluidas. Pero rápidamente, cuando el gabinete del doctor Petro empezó a desgranarse, cuando empezaron a salir las personas que de alguna manera generaban una confianza, como la doctora Cecilia López, el doctor Ocampo, Alejandro Gaviria, y Pedro dejó ese discurso de unidad que había esbozado el día de su posesión y empezó con el discurso que le conocemos ahora, a señalar personas, a decir mentiras, a sacar excusas, a maltratar a la oposición y a las instituciones. Pues entonces me di cuenta de que iba a ser mucho más difícil de lo esperado. Aún así, cuando hay una buena iniciativa por parte del gobierno, que también la ha habido, y ayer también lo reconocí, ahí estaré para apoyarlo. Es decir, mi papel no es oponerme porque sí, ni aplaudir porque sí. Mi papel, y yo creo que ese es el papel del centro político que se anotó una victoria ayer, es justamente ser capaz de discernir y de salir del fanatismo y decir cuando algo es bueno y cuando algo es malo es malo. Representante, en este último año, pues uno supone que el gobierno intentará pasar la gran mayoría de reformas que pueda, no está garantizado que ellos ganen, y usted viendo, pues con el ritmo que suele trabajar la Cámara, viendo cómo quedó la mesa directiva, ¿cuál es su cálculo de cuántas leyes y cuántas cosas se van a poder discutir, también teniendo en cuenta el contexto electoral? Es decir, ¿cómo ve cómo quedaron usted con sus compañeros en mesa directiva con el paquete de proyectos que hacen falta?
A ver, esa pregunta es difícil de responder porque no está claro aún el paquete de proyectos. Ahorita van a empezar a radicarse un montón. Tenemos una cantidad de proyectos acumulados. Pero ley de competencia, reforma tributaria. Eso. Y están los proyectos que va a radicar el gobierno. Sí. Entonces, no sé. Lo que sí sabemos es que en el último año el Congreso legisla poco. Infortunadamente, todos los compañeros están en campañas. No es mi caso. Pero entonces lo que sí vamos a hacer, y hoy tengo reunión con la mesa directiva, es intentar establecer por lo menos 2 días fijos de sesiones a la semana y comprometer a los partidos de que lleguemos temprano y trabajemos duro esos 2 días para que la agenda legislativa avance. No solo la del gobierno, la de todos los compañeros. Yo tengo proyectos que tienen 2, 3 años de construcción que están en fila y no quiero que se hundan, y lo mismo le pasa a los demás compañeros. Entonces vamos a intentar establecer una agenda buena para que salga adelante. Bueno, pero en este último año que le queda al presidente y que todos están mirando las elecciones, yo creo que sí se va a trabajar un poquitico menos en el Congreso, pero ahí estaremos pendientes, además, Sebastián, de lo que hagan, ¿no? Además, sobre todo lo que decía, este semestre representante es el productivo, porque en el siguiente la mayoría de congresistas están claro, salvando su propio pellejo. Totalmente. Entonces, lo que se haga será en este semestre. Y por eso le quiero preguntar por la ejecución, porque usted era una de las críticas que le hacía al gobierno Petro, decía, mira, es que en este gobierno no se ha ejecutado. Usted hablaba de infraestructura, del sistema de salud colapsado, de la paz total pues cuestionada, energía, sí señor, pero Gustavo Petro mencionaba otras cifras, mencionaba cifras positivas del agro, del aumento del salario mínimo, de la bajada de la inflación. ¿Usted qué opina? Y también le quiero preguntar lo mismo que le pregunté a la senadora Gudelo sobre este discurso del presidente Gustavo Petro y las cifras que mostró. A ver, de las cifras que mostró el doctor Gustavo Petro, yo tengo más dominio sobre un tema, y es el de educación superior, porque lo he trabajado, y puedo decir que son absolutamente imprecisas. Él prácticamente dio a entender que se habían creado 300.000 cupos universitarios. Eso es falso. Hoy la educación superior, pública y privada, está en una crisis gigantesca, en parte heredada de 20 años, pero en parte provocada por el gobierno Petro, porque no le ha girado adecuadamente a las universidades la plata por la matrícula cero, suspendió el tema del ICETEX, y los estudiantes, hay alrededor de 200.000 estudiantes afectados por la suspensión del ICETEX, no condonó los créditos del ICETEX como había prometido en campaña. Entonces, de ese tema que tengo dominio, puedo decir que el presidente Petro no dijo la verdad. En general, yo vi un discurso justificando todos sus errores. Él no es capaz de aceptar una culpa, y cuando la aceptas para decir que lo traicionaron, que lo engañaron, como ha hecho pues con las personas de centro que lo acompañaron. Entonces, yo vi un discurso donde es más de lo mismo que le vemos en las alocuciones, 2 horas de mucha carreta, poca autocrítica y una visión muy reducida de la política. Yo creo que el presidente Petro, yo lo decía ayer en mi discurso, a él no le gusta gobernar, le aburre eso de tener que estar haciendo seguimiento y mirando cifras. A él le gusta es tener el poder, ser el centro de atención y escucharse hablar. Y eso fue lo que vi ayer nuevamente en su discurso. Representante Carvalho, ¿qué posibilidad real, usted que ya ha visto cómo funciona todo, qué posibilidad real tiene la mesa directiva de asegurar el avance de la agenda cuando estamos en año preelectoral? Hemos dicho que tal vez este semestre de pronto se puede hacer un poco más, pero la mesa directiva sí tendría, digamos, una incidencia fuerte en que sí se pueda, por decir algo, andar a toda marcha estos 6 meses, y pues y que los otros 6 meses también se aprovechen y no se esté politiqueando. Mira, empecemos por estos primeros 6 meses, y la que tú dices es mi principal preocupación, porque me ha frustrado mucho el avance tan lento del Congreso. Entonces, lo que vamos a proponerles a todas las bancadas, una agenda de trabajo y un ritmo de trabajo que sea serio. Entendemos que todos quieren estar en campaña, pero si somos capaces de concentrarnos 2 días a la semana aquí en el Congreso para darle paso a una agenda que no solo sea la agenda del gobierno, sino que incluya también la agenda de la oposición, la agenda de los parlamentarios, creo que podemos avanzar un poco. Pero créanme, es mi principal preocupación, y en eso es lo que yo más voy a insistir. Yo siempre llego de primero a las sesiones, me molesta demasiado la impuntualidad. Aquí en el Congreso a veces se demora 2 horas la sesión para iniciarse. Si lográramos corregir eso, creo que podríamos presentarle al país una agenda legislativa mucho más nutrida y con mayores avances, y voy a insistir mucho en eso.
Ahora, representante Carvalho, después de ese balance que usted presentó anoche en el Congreso de lo que ha sido el gobierno Petro en estos 3 primeros años, balance que, entre otras cosas, usted calificó como pobre, ¿cree que en las elecciones del 2026 tiene posibilidades el petrismo o la izquierda afín a Gustavo Petro de reelegirse, de continuar en el poder, quiero decir? Yo pienso que sí, por 2 cosas. En primer lugar, porque vemos que se mantiene una base de, digamos, una tercera parte de los votantes que siguen confiando y creyendo en este gobierno, y eso no es nada despreciable. Y si a esa base usted le suma el hecho de que esta izquierda, que no es toda la izquierda, es esta izquierda que representa a Gustavo Petro, perdió los escrúpulos y es capaz de hacer alianzas con cualquiera, ¿sí? Y no voy a entrar en nombres personales, pero hemos visto eso. Entonces, si a esa base de 33% usted le suma la politiquería y la corrupción, es probable que se metan en segunda vuelta, y en segunda vuelta pueden pasar muchas cosas. Entonces yo no descarto que el movimiento de Gustavo Petro siga en el poder. No tiene unas figuras tan fuertes para presentar como lo fue él, que fue una figura que se construyó durante 20, 30 años de carrera política, pero no creo que debamos descartarlo. Y me parece preocupante no que sea la izquierda la que siga en el poder, sino que puedan llegar personas de muy dudosa reputación a ser los representantes de esa izquierda, y ahí sí quiero mencionar el nombre particular de Daniel Quintero, tipo que acabó con Medellín y ahora pretende acabar con Colombia. Y que usted tiene una peleita casada con él también a través de redes sociales, por ahí los leemos a los dos, pero pues pendientes de lo que suceda, porque él sí está ahí justamente en el grupo del Pacto Histórico. Gracias, representante Carvalho, por estar con nosotros, y éxitos en este nuevo cargo, en este nuevo rol que tiene usted ahí en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a ustedes, y por aquí siempre atentos para responder sus inquietudes. Un saludo. Mire, Jennifer, a manera de balance, yo creo que el gobierno puede darse por bien servido con la conformación de las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara. Pero, bueno, el doctor Carvalho va a ser opositor, pero en lo que tiene que ver con el Senado, que es muy importante, no es cierto que la segunda vicepresidencia le corresponda a la oposición. La doctora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, ha sido petrista, se ha declarado petrista. Ella es la esposa de Mario Fernández Alcocer, el que fue representante de la Cámara, el primo hermano de la primera dama, la doctora Verónica Alcocer. De tal manera que no vamos a pensar que esta segunda vicepresidencia de Cambio Radical va a ser oposición al gobierno, no es cierto. O sea, el gobierno tiene en el Congreso de la República, en esta oportunidad, en esta última legislatura, todas las cartas para poder jugar como quiera. Lo que pasa es que va a ser una agenda electoral, va a ser una legislatura evidentemente electoral, porque los congresistas quieren hacer campañas para la reelección de marzo. Pero no nos llamemos engaño, la doctora Castañeda no es una vicepresidenta o una vicepresidencia que le corresponda a la oposición. Como dijo Sebastián, que es muy amigable de Cambio Radical, no, ella se ha declarado en Sucre, en Sincelejo, petrista, y le ha caminado a todos los proyectos del gobierno. Entonces no es opositora, es la esposa de Mario Fernández Alcocer, el representante a la Cámara, que es primo hermano de la primera dama y sí, ha sido toda la vida gobernista, pero, de tal manera Oscar, que no es cierto. Curiosamente, y a mí me llamó la atención esto, el viernes cuando el Partido Cambio Radical anuncia una sanción contra esta senadora y también el senador Temístocles Ortega, precisamente porque apoyaron el gobierno en las 2 votaciones de la consulta popular, cuando Cambio Radical había dado orden de bancada de no, pues a mí me llamó la atención porque ese día hablé con un congresista del partido, un senador que me dijo, nuestra candidata era Ana María Castañeda, esa segunda vicepresidenta, pero pues vicepresidencia, pero por esta sanción no lo va a poder tomar. Pero curiosamente sus compañeros de bancada, opositores de Cambio Radical, pues fueron los que la postularon el día de ayer. O sea, sin voz ni voto, es que y está postulada radical, y quedó. Ella apeló a la sanción, o sea, es decir, en este momento ella ayer dio discurso, ella apeló a esa decisión, porque ustedes saben que la apelación un poco como que suspende esos efectos, pero lo curioso es que el partido la postuló, sus compañeros de bancada, y lo que me decía alguien hoy, ¿es un mensaje a Germán Vargas Lleras, líder de este partido, para que no tenga esas sanciones tan fuertes? Pero me pregunto yo, si no hay sanciones, ¿cómo controlan que la bancada pues cumpla? No, Lina, ella está allí por el gobierno, ella está en esa segunda vicepresidencia. Pero sus compañeros la postularon, sus compañeros. Lina, escúcheme un segundo, a la Cámara de Representantes le correspondía en esta oportunidad la presidencia a Cambio Radical, que era al candidato Tamayo. Esa no se dio,
porque se la dieron al gobierno. O sea, pasaron por encima de los acuerdos para darle la presidencia de la Cámara a quien le correspondía, que era Cambio Radical. Entonces buscaron darle un contentillo en esta oportunidad, dándole a Cambio Radical la figura de... Pero perdón un segundo, Sebastián, redondeo la idea, no lo porque dejamos, si no es imposible. Pero mire, entonces, la segunda vicepresidencia de la Cámara que le correspondía al partido, del Senado, perdón, que le correspondía a Cambio Radical, se la terminan dando a una persona que es de Cambio Radical, pero es la más gobernista. Pero Óscar, usted está pasando por alto siempre el hecho de que esa persona la postulan sus compañeros. Es que ese detalle usted no lo puede obviar. Pero ¿quién más la podía postular? Si la tenía que postular sus compañeros. No. Ojo, a ella la pudo haber postulado cualquier otra bancada y no nadie de Cambio Radical, como pasó en el momento en el que estaba Angélica Lozano e Iván Name en la pasada elección, que la candidata de la Alianza Verde era Angélica Lozano, la postula su partido, y por otro lado postulan al pues en ese momento senador Iván Name, que hoy está en la cárcel. Pero lo curioso de este caso es que todos los partidos de oposición incluyen... O sea, lo que no podemos decir aquí, lo que no podemos llamar engaños aquí a la gente es diciendo que va a ser una vicepresidencia de Cambio Radical opositora al gobierno. Diciendo, Oscar, lo primero que dijimos Sebastián, fue que no ella va a ser opositora al gobierno. Es gobernista, es gobernista. Oscar, es que estamos hablando de A, después hablamos de B. Lo que estamos diciendo Lina y yo no es eso. Porque yo incluso lo dije antes que usted, lo que estamos diciendo Lina y yo, que en dado caso ese reproche se lo tiene que hacer Cambio Radical a sí mismo, que la parte petrista del partido sea la que está en la mesa directiva. Eso es responsabilidad de ellos. Claro, porque ellos la postularon también. El gobierno feliz. O sea, es que a mí lo que me parece impresionante es que ella estaba sancionada, bueno, apeló lo que sea, pero el partido Cambio Radical también la postuló. Ahí hay algo curioso, pero lo que no pueden decir es que va a ser una opositora del gobierno. Eso no lo pueden decir. Dijimos. Porque eso es mentira. Eso no es cierto. Bueno, estamos hablando entonces de una reconfiguración. Es la más amigable de Cambio Radical, por Dios. Estamos hablando entonces de el gobierno, dijimos que era la más, de hecho dijimos que era petrista, porque lo que Sebastián dijo fue que era la más amigable con el gobierno, es decir, petrista. Para cerrar, Jennifer, Oscar, no entiendo usted a quién le está discutiendo, con todo respeto. Es que nadie está diciendo que no, eso que no. 11 de la mañana, 47 minutos. De todas maneras, estamos hablando de una reconfiguración de las mesas directivas, tanto en Cámara como en Senado. Vamos a ver esta nueva época legislativa, cómo le va y cómo le va a las reformas que tiene el presidente Gustavo Petro. Pero mira, a propósito de política y de elecciones, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando del Consejo de Juventud? Que le preguntaba yo a nuestra entrevistada, Lucas, si usted podía postularse, y me dijo sí, pero hasta el 19 de julio. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde, pero mire, les fue muy bien. Pero les fue muy bien en las inscripciones, ¿sabe usted? Tanto que usted vio el trino del señor Benedetti pidiéndole tiempo a la registraduría para ampliarle la etapa de inscripciones.